Sí, porque Bueno, hay muchas preguntas. O sea, yo confío, te digo a ti que de que tenía 13, 14 años, yo por fe decía, no, un Dios, el Dios mío no puede ser un Dios destructor y matar y esto, no. Aunque estoy viendo en la Biblia, pero se me hace bien difícil. Y yo decía, no, tiene que haber otra explicación, algo que no tengo el conocimiento hoy, lo que decía yo. Pero por fe yo creía que no es un Dios destructor, no es un Dios que mata, porque veía a mi padre, que era una persona buena, una persona que no, aunque se ponía a veces molesto con nosotros, pero lo hacía para corregir de una forma con amor, ¿no? Y por amor que lo hacía. Así que se me hacía bien difícil decir que era un Dios, el Dios era destructor. sí, para todos es difícil porque la forma en la que está escrita la Biblia nos confronta. Y nosotros leemos muchas veces que Dios hace determinadas cosas. El tema después es entender el cómo las hace, ¿no? Dice, Dios destruyó a tal nación. Bueno, ¿cómo lo hace? Cuando a mí me es presentado este tema, yo estaba muy acostumbrado a tomar un versículo y leerlo lo más literal posible a ese versículo solo, ¿sí? Entonces, si el versículo decía que el ángel de Dios mató 100.000 personas, a mí no me vengan con cuentos, o sea, el ángel de Dios mató 100.000 personas. Pero yo en mi mente automáticamente me imaginaba al ángel con una espada cortando cabezas. O sea, yo estaba inventando el cómo. Entonces, cuando me muestran este tema, a mí me costó mucho, yo peleé. Y en un momento dije, no, o sea, estos están locos, yo me separo, no quiero saber más nada de esto no dice la Biblia. Después uno entra a reflexionar, enfría un poco la cabeza, empieza a considerar otros textos, que fue también lo que hicimos acá como grupo durante este tiempo, de empezar a considerar principios generales, ¿sí? Que como que decía Claudio, ¿no? Esos principios nos llevan a entender que Dios es amor, que no destruye a la gente, que no mata a la gente, pero ahora queda la otra parte de entender, bueno, entonces la gente cómo se muere, ¿sí? Que es un trabajo que todos tenemos que hacer una vez que tenemos los principios claros. El tema que en mi experiencia yo llegué a considerar, dije, bueno, a ver, yo estaba enojado, ¿no? Con la gente que me lo presentó, con Daniel, con Carlos. Y decía, bueno, seguramente me van a encontrar excusa para todas las historias bíblicas. Pero vamos a lo importante, dije yo. Explíquenme, después del milenio, ¿qué pasa con toda esa gente que es lanzada al lago de fuego? ¿Qué pasa en la segunda venida? ¿Sí? Cristo se lleva a los salvos. ¿Qué pasa con los malvados? ¿Quedan vivos? ¿No los mata Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el lago de fuego? Después del milenio, cuando todos aceptan que Cristo es justo y son echados al lago de fuego. Explícamelo. Si vos me explicas eso, yo puedo llegar a considerar mejor todo lo otro. Y bueno, grande fue mi sorpresa cuando me mostraron esa película, porque la verdad se lo voy a tratar de hacer ahora como una película. Grande fue mi sorpresa cuando los textos estaban ahí, y a mí se me cayó la quijada como los dibujitos animados, mi quijada se cayó al piso, quedé con la boca así abierta y no lo podía creer. Y fue el tema, a mí, el tema del pecado, de cómo destruye el pecado, el tema que me hizo explotar la mente para comprender después todo lo demás. Y un poco quiero trasladar esos textos que encontré, trasladarlos con ustedes, ¿no? Yo voy a agregar un poco de la segunda venida y después vamos a ir a lo que es la destrucción de los impíos, después el milenio y la destrucción de Satanás. Vamos a compartir la pantalla. Hay tres diapositivas nada más que vamos a repasar con principios, ¿sí? Esos principios en los que todos estamos de acuerdo, pero es necesario siempre partir de esta base, ¿no? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Se acuerdan cuando en la escuela secundaria nos enseñaban sintaxis y había que separar las oraciones en sujeto, en predicado? Y habían oraciones compuestas que tenían dos sujetos. Este es el caso. Acá tenemos dos sujetos, ¿sí? Tenemos un sujeto que es el pecado, que da la muerte. Pero esa palabrita más contrapone al otro sujeto, que es Dios, y dice que Dios da la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? El pecado da la muerte y Dios da la vida eterna en Cristo Jesús. Y 1 de Juan 1:5 nos dice que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿A qué se refiere con tinieblas o qué quiere decir con tinieblas? La muerte y el pecado son invenciones de Satanás, comienzan con Satanás. Entonces Dios no utiliza ninguna herramienta de Satanás para poner orden o para terminar con el mal. ¿Sí? Yo no puedo utilizar una pistola para matar a un ladrón. No es la forma con la que yo voy a terminar con el delito, sino yo me estoy convirtiendo en un asesino. Entonces, en Dios no hay tinieblas, Dios es luz, Dios es amor, ¿sí? Y ni hablar de justo, la justicia que estudiamos hoy en la lección de la escuela sabática. Hay un par de citas que van a confirmar no solamente que Dios no destruye, sino también que Dios no utiliza la fuerza, que esto también es importante, ¿sí? Dios no fuerza a nadie. Dice que el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o por la autoridad. El amor se despierta únicamente por amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En la práctica, esta cita nos está diciendo que Dios no quiere que nadie vaya al cielo simplemente porque la otra opción era ser echado al lago de fuego. ¿Sí? Dios no quiere que nadie lo obedezca porque si no lo obedece lo echa al lago de fuego. No es el servicio que Dios quiere. Dios quiere que le sirvamos por amarlo a Él, por lo que Él es. La fuerza es el último recurso de toda falsa religión. ¿Sí? Hoy un poco lo hablábamos, ¿no? En algún momento, el que tiene un Dios que destruye o un Dios que usa la fuerza, va a terminar haciendo lo mismo. Y sabemos que ya ha sucedido, que en el nombre de Dios se han cometido los peores crímenes de toda la humanidad, y eso va a volver a suceder. Y tal vez, va a haber gente que no mate a otro, pero te va a entregar. La Biblia no dice que los padres entregarán a sus hijos, que los hermanos van a entregar a los hermanos. Eso, o sea, entregar a alguien a la muerte es asesinato, es matarlo, ¿no es cierto? Y esta es una cita que habla de la rebelión en general en el mundo, ¿sí? La rebelión que inició Satanás en el cielo y que se trasladó a este mundo. Dice que la rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden, ¿sí? ¿De qué orden? El que no me obedece va al lago de fuego. Esto no es un principio de Dios, ¿sí? Su autoridad descansa en la bondad, en la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. ¿Sí? La rebelión en el mundo se va a terminar cuando la gente ame, cuando la gente reciba el amor de Dios y entienda el amor de Dios. Ahora, dicho esto, en lo que todos estamos de acuerdo, aunque no entendamos otras cosas, ¿sí? Cómo suceden las cosas, vamos a entrar un poquito en ese terreno, de tratar de explicar alguna historia. Y vamos
vamos un poco a la segunda venida primero, ¿no? Y quiero explicar con la Biblia cómo el pecado afecta a la naturaleza misma, cómo el pecado afecta al mundo, ¿sí? Y con esta herramienta la vamos a poder aplicar, por ejemplo, para entender el diluvio, para poder entender Sodoma y Gomorra y para poder entender lo que va a suceder en la segunda venida. Jesús en Mateo 24, 37 en adelante dice, mas como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Este es el primer parentejo que tenemos que establecer. Así que si podemos explicar el diluvio, vamos a entender la segunda venida, porque hay cosas que van a ser iguales, ¿sí? El diluvio es una destrucción por las cosas de la naturaleza, ¿sí? Por la naturaleza misma. Dice que el diluvio vino y se los llevó a todos, ¿sí? Y en la segunda venida va a pasar lo mismo. Uno va a ser llevado por la destrucción y otro va a ser dejado a salvo. Ya un poquito nos da entonces una imagen, ¿no? De que la segunda venida va a ser un desastre, ¿sí? Que va a ser causado por una naturaleza contaminada por el pecado. Pero vamos a ahondar más en esto. Vamos a Génesis 3, 17, ¿sí? Cuando el pecado recién entra en este planeta, cuando Dios les comunica a Adán y a Eva cuáles eran las consecuencias de lo que ellos habían hecho. Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con nuestra mente humana, lo primero que nosotros entendemos acá es que Dios maldice la tierra por lo que Adán hizo. Pero sabemos que Dios no puede hacer esto, en Dios no hay tinieblas, ¿sí? Dios simplemente le está comunicando, Adán, por tu pecado, la naturaleza ahora reacciona, ¿sí? Ahora las plantas se van a morir también, porque vos contagiaste el pecado en la naturaleza, y así como vos vas a morir, las plantas también van a morir. La tierra está maldita, tiene maldición ahora, ¿sí? El pecado pasó a la tierra, va a producir espinos, va a producir cardos, ¿sí? Y te va a costar, ya no va a crecer todo como ahora, te va a costar más, vas a tener que trabajar la tierra, porque la tierra tiene una maldición, ¿sí? Y le dice, es por tu causa, le dice Dios, ¿sí? No es por mi causa, yo no la estoy maldiciendo, es por lo que vos hiciste, es por el pecado. Y esto lo podemos también ver claramente un capítulo más adelante en la historia de Caín, ¿sí? El primer asesinato que se comete en esta tierra. Dios lo encara a Caín, después de que Caín ya había matado a su hermano, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, o sea, la tierra te va a maldecir, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te devolverá su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Otra vez Dios comunicando a un ser humano la consecuencia de su pecado. ¿Sí? Vos derramaste sangre y la tierra, la naturaleza, me lo está diciendo. La naturaleza se expresa a mí, que soy su creador, me está diciendo que hay sangre derramada, que hay asesinato, que hay pecado. La misma naturaleza te va a maldecir, ¿sí? A vos, Caín, ahora
no te va a dar de su fruto, o te va a costar mucho, ¿no? Y fíjense lo que entiende Caín. Caín, totalmente en pecado, Caín le dice a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿En dónde dice el texto que Dios estaba castigando a Caín? Dios simplemente le estaba adelantando, le estaba contando lo que a Caín le iba a suceder por lo que él había hecho. Él sembró pecado en la tierra, derramó sangre en la tierra y la tierra le iba a responder, ¿sí? Con esto tenemos que ver esta relación directa que hay entre el pecado y cómo el pecado contamina la tierra. Y no estoy hablando solamente de talar todos los árboles del planeta, de tirar cuestiones atómicas, del efecto invernadero, del plástico. No estoy hablando de eso, ¿sí? Que también obviamente influye para destruir la tierra. Estoy hablando de pecar. Yo asesino a alguien, contamino la tierra. Desobedezco a Dios, estoy contaminando el espacio que me rodea, la gente que me rodea. ¿Recuerdan la historia de Acán? Cuando el pueblo de Israel tenía que conquistar Jericó y Dios les dijo que no se guarden ningún tesoro, ningún recurso, y Acán se guardó algunas, no me acuerdo si era plata, oro, unas telas, y cuando van a atacar la próxima ciudad, Dios no los puede proteger y el pecado de Acán contamina a sus compañeros y mueren en la guerra. Fíjense cómo el pecado afecta a todo, a la gente que tengo al lado, a la tierra misma, a la naturaleza. El pecado contamina. El pecado no es solamente un libro de registros de acciones, ¿sí? El pecado, así como la bendición y el amor de Dios, Elena de White lo describe como cuerdas invisibles, que cuando se tocan en un extremo, resuenan hasta el otro extremo, ¿sí? Así es la bendición y así también es el pecado. Por eso que con el pecado afectamos a los demás. Y Caín sigue diciendo, tú me estás echando hoy de la tierra, así que me voy a esconder de tu presencia y seré errante y extranjero en la tierra, ¿no? Por tu culpa, por tu castigo. ¿Recuerdan a Adán, no es cierto? Cuando Adán había pecado, la mujer que me diste, la culpa es de ustedes, vos la hiciste y ella me hizo caer, ¿no? El pecado hace lo mismo en todos, hace lo mismo en Caín. Y Caín dice, ahora cualquiera que me halle me va a matar. Y Dios simplemente le estaba declarando las consecuencias de lo que él había hecho. E incluso, si siguen leyendo el texto más adelante, Dios le dice, aún así voy a ser misericordioso, te voy a poner una marca para que no suceda que te maten, aún así te voy a cuidar porque te amo. ¿Sí? Dios no puede maldecir a Caín y después darle amor y cuidarlo. ¿Sí? En Dios no hay tinieblas. ¿Sí? En Dios no hay tinieblas. Caín lo que no entiende es que el pecado causa consecuencias físicas, materiales. Fíjense lo que dice Salmos 58:2. Dice, antes con el corazón obráis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. ¿Sí? La violencia nuestra, nuestro pecado, contamina la tierra, pesa en la tierra. Volvemos a Génesis para entrar en el tema del diluvio. Génesis 6:5. Vamos a leer varios textos. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Traten siempre de ir pensando, de ir proyectando esto mismo con la segunda venida, porque así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Todo designio de los pensamientos de continuo al mal, ¿sí? La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta palabra arrepentirse, si ustedes la buscan en la concordancia Strong, no es
de alguien que se arrepiente porque le salió mal. Me salió mal lo que hice, no lo tendría que haber hecho. No significa esto la palabra. Significa un gran pesar, una respiración agitada, porque lo que hiciste que estaba bien se desvió por su voluntad y eso te causa sufrimiento. ¿Sí? Es como decir, no sé, a ver, mis hijos se desvían y son todos asesinos y narcos, ¿no? Y yo me agarro la cabeza y digo, mis hijos, ¿dónde terminaron mis hijos? Por favor. O sea, eso es lo que significa esa palabra arrepentirse, ¿no? La traducción es suspirar, respirar fuertemente, lamentar. Exactamente. Compadecer, consolar, lamentarse. Una respiración agitada de lamento, ¿no es cierto? Y entonces fíjense lo que dice ahora el versículo 11. Dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. Ahora ustedes dicen, bueno, pero cuando habla de la tierra está hablando del planeta, de los seres humanos. Pero fíjense este detalle. Dice, miró Dios la tierra y aquí la tierra estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, cuando habla de los humanos, es toda carne. Y cuando habla de la tierra, está hablando de la naturaleza. ¿Sí? Entonces el versículo lo que dice es que se corrompió la naturaleza delante de Dios. Estaba la naturaleza llena de violencia, llena de pecado. Y miró Dios esta naturaleza que estaba corrompida porque los hombres habían corrompido la naturaleza con su pecado. ¿Sí? La tierra, las plantas, los animales, los árboles. Que un león te quiera matar y te quiera comer es resultado de haber contaminado a los animales con pecado. ¿Sí? Y dijo Dios a Noé, el fin de toda la carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Por qué dice Dios que los va a destruir con la tierra? O mejor dicho, ¿cómo lo hará? La gente toma su decisión, no quiere a Dios, y Dios simplemente permite que ellos obtengan el resultado de la obra de sus manos. ¿Cuál es el resultado de sus pecados? La corrupción en la naturaleza, en el planeta. El planeta reaccionó, vomitó al ser humano a través de un diluvio. Y Dios permitió que eso suceda, pero durante 150 años Dios les dio la puerta de la salvación. Le dijo a Noé, vas a hacer un arca y vas a predicar. Y ese arca va a ser la salvación para todo el que quiera. Si no lo entendemos de esta manera, estamos diciendo, bueno, Dios le da el arca y la salvación. Y les tiene que decir, si no entras al arca, yo te voy a ahogar. ¿No les parece conocido la segunda venida? ¿O el milenio? Si no entraste a la Nueva Jerusalén obedeciendo mis mandamientos, los tiro al lago de fuego. Es muy similar, ¿no es cierto? Ahora, en Dios no hay tinieblas. Dios no te puede dar la salvación en una mano y con la otra estar con la espada para cortarte el cogote. ¿Sí? O Dios salva o Dios mata. Pero tenés que elegir una. Las dos cosas no se puede. Entonces nosotros creemos que Dios salva, que Dios da la salvación, que Dios da amor. Y ahora entendemos que el hombre mismo se destruyó destruyendo la tierra. Probablemente es lo que suceda en la segunda venida si entendemos las palabras de Jesús, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que no se dieron cuenta que estaban mal hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿Sí? Sabemos que la destrucción ahora no va a ser por agua porque Dios lo prometió, ¿sí? Pero ¿acaso no vemos día a día en estos últimos años que los terremotos se han multiplicado, que los tsunamis se han multiplicado, que los volcanes se han activado, pero de a decenas y de a miles,
que el centro, el núcleo de la Tierra hierve en fuego constantemente, que la Tierra está temblando, que la Tierra está gimiendo. Entonces la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo es el arca. Es el arca. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo que el Señor nos permite hacer, es la predicación de Noé para que todos quieran entrar al arca. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre contaminó la tierra y la tierra se va a destruir. A la tierra le quedan pocos años. Este mundo, este planeta se va a destruir porque el hombre lo destruyó a causa de sus pecados. Porque estamos llegando al mismo momento donde todo designio del corazón y de la mente es de continuo al mal. Y si ustedes revisan los últimos años, volvimos a lo mismo. Toda la aceptación de todas las aberraciones homosexuales, ¿sí? Todas las prácticas deshonestas, la corrupción política, el tráfico sexual de niños, de mujeres, todo eso es lo que sucedía. Relaciones prohibidas entre hombres y animales, trabajo con la genética, manipulación genética, clonación. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El hombre contamina la tierra lo vomita. ¿Sí? Isaías 24:4 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Job 20:27. Job, hablando, creo yo, del futuro, dice, los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él, contra el hombre. Los renuevos de su casa serán transportados. Vamos a ir al arca, vamos a ir a las nubes, ¿no? Serán esparcidos los que queden en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara para el hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Dios les dice, si ustedes destruyen la tierra los va a destruir. Es lo que está diciendo Dios. Y va a venir en el momento justo para salvar de la destrucción a aquellos que aceptaron la justicia, su amor, de forma gratuita. Acá no es como nos contaron que Dios pone una fecha donde se le acaba la paciencia y el que fue bueno en esa fecha se salva, el que fue malo se pierde y entonces a uno lo lleva a la nube y a otros al lago de fuego. Eso no existe, es una mala interpretación que nosotros teníamos de Dios. Acá lo que sucede es que el hombre destruye el planeta se va a destruir, va a vomitar al hombre, lo va a destruir al hombre, y Dios va a venir a salvar a los que fueron justos, los va a salvar de la catástrofe, de la destrucción, que es causada por el pecado del hombre, ¿no? Job 22:15 nos pregunta, dice, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Hablando del diluvio, ¿sí? ¿Querés ser como un antediluviano perverso que cosecharon su fin mucho antes de lo que Dios quería para ellos, o sea, mucho antes de lo que debían durar en el mundo? Y dice, cuyo fundamento fue como un río derramado. Está hablando del diluvio, ¿no? Y decían a Dios, apártate de nosotros. No queremos que nos cuides, no queremos tu amor, tu compasión, tu vida. Dios dice, está bien, me duele, pero está bien. Si vos no querés, yo no te lo puedo dar. ¿Qué sucedió? El diluvio se lo llevó. ¿Qué les había hecho el Omnipotente para que piensen así de Él? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Dios nunca amenazó con destruir al hombre. Nunca le dijo, si no me obedeces te destruyo.
Nunca le dijo a Caín que el día que comiera de la fruta del árbol, él lo iba a matar. Nunca lo dijo. Le dijo, de cierto, morirás. No te voy a matar. Sin embargo, Adán, queriendo cuidar la vida de su esposa porque la amaba, dijo, bueno, que Dios nos castigue a los dos. Si nos tiene que matar, que nos mate a los dos. ¿Quién dijo que Dios los iba a matar? El hombre, hasta hoy en día, nunca entendió cuál es el efecto del pecado. Nunca entendió cómo es que el pecado mata. Fíjense esta cita. Bajo la mano de Dios, ¿sí? Porque Dios lo permite así, la naturaleza ministra contra los transgresores de las leyes de Dios. Ella guarda sus elementos destructivos en su seno, hasta el momento en que irrumpan para destruir al hombre y purificar la tierra. Cuando el faraón desafió a Dios por medio de Moisés y Aarón, diciendo, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor ni dejaré ir a Israel. La naturaleza expresó su simpatía por su hacedor herido y cooperó con Dios para vengar el insulto a Jehová. Todo Egipto quedó desolado a causa de la obstinada resistencia del faraón. Dios no mandó las plagas, Dios no mató los primogénitos. Simplemente aceptó la decisión de faraón. Yo no conozco a Dios, no voy a hacer lo que él dice, no me interesa la vida ni el cuidado de Dios. Plaga tras plaga se le demostró para que cuando Moisés intercedía, la plaga paraba. Cuando hay un justo que intercede en una ciudad, la destrucción no viene. Ahora, ¿por qué la sierva de Dios y también la Biblia dice que las grandes ciudades serán destruidas? Porque el consejo a los justos es que salgan de las ciudades. Cuando los justos no vivan en las ciudades van a ser destruidas por el pecado que existe. Por ejemplo, Argentina, nosotros tenemos más o menos 50 millones de personas. Más de 20 millones están solamente en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y es la meca del pecado, de la corrupción, ¿sí? De todos los males. El día que los justos salgamos de Buenos Aires, la tierra va a reaccionar y se va a tragar esta gran capital, se va a tragar esta ciudad, ¿sí? Porque el pecado está concentrado. Hay 20 millones de personas pecando en el mismo sector de tierra, en el mismo sector de la naturaleza. La naturaleza va a reaccionar y va a destruir al hombre, porque Dios lo va a permitir, ¿sí? Porque no hay ningún justo que interceda. ¿Se acuerdan la historia de Abraham y Lot? Si hay 40 justos, ¿vas a destruir la ciudad? No, si hay 40 no. Si hay 30, si hay 20, si hay 10, no. Si hay 10 no voy a destruir la ciudad. ¿Qué significa no voy a destruir la ciudad? La voy a seguir protegiendo, ¿sí? Voy a seguir amando la ciudad y la voy a proteger. Ahora, si no hay 10 justos, ¿cuántos había? Lot, la esposa y 2 hijas, 4. Lot, agarrá a tu familia y salí. Salí porque yo no puedo proteger más esta ciudad. La naturaleza se lo va a devorar. Sale Lot de la ciudad, fuego y azufre de la naturaleza que Dios permite que suceda, se tragan la ciudad. Se tragan la ciudad. Incluso hay, pueden investigarlo, esto es una curiosidad, ¿no? A mí siempre me pareció curioso por qué la esposa de Lot se convierte en sal. Digo, ¿por qué Dios castigaría a alguien matándolo, convirtiéndolo en sal? Resulta que cuando empecé a ver estos descubrimientos de Ron Wyatt y empecé a ver lo que hoy es esa llanura donde estaba Sodoma y Gomorra, lo que hay es un salar. Lo que el fuego y azufre dejó, ¿sí? Cuando devoró toda esa ciudad, fueron costras de sal y de azufre. Lo que yo creo que a la esposa de Lot le sucedió es que en el medio de la explosión, ¿sí? Vieron que las explosiones, el fuego, o sea, emanan gran cantidad de energía. Yo creo que la esposa de Lot se quedó parada, se dio vuelta, miró a la ciudad
y la destrucción la alcanzó, mientras Lot y sus hijas corrían, siendo protegidas por los ángeles de Dios a sus espaldas. Fíjense cómo estas historias se pueden empezar a explicar cuando uno entiende los principios de lo que causa el pecado y cómo está Dios cuidando a los justos o cuidando a los seres humanos hasta que Él escucha la voluntad del que no quiere y los deja librado a que el pecado los destruya, a que la naturaleza misma también los destruya en muchas de esas ocasiones, ¿no? Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Esto es la Torre de Babel, ¿sí? Ahí se construyó la Torre de Babel. No creyeron, no entendieron, ¿sí?, que no fue Dios quien mandó el diluvio. Ellos culpaban a Dios, ¿sí? Entonces no creyeron en el pacto, les pareció una mentira. Este Dios promete, pero en la que no queramos obedecerlo nos manda otro diluvio, ¿no? Dice, muchos de ellos ahora negaban la existencia de Dios o atribuían el diluvio a acciones de causas naturales, o sea, la casualidad, porque fue la naturaleza, pero no por casualidad, fue porque el pecado del hombre contaminó la naturaleza, fue una acción directa sobre la naturaleza. Dice, otros creían en un ser supremo que había destruido al mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. ¿Sí? El pecado siempre hace que nosotros le tengamos miedo a Dios y que pensemos que Dios destruye, y aún los que sirven a Dios y los que aman a Dios también lo hacen con miedo porque quieren la vida eterna y no ser destruidos. Todo eso es lo que Satanás introdujo, ¿no? Fíjense la segunda venida, Mateo 24:41. Entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, e irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Lo que hace Cristo, lo que hace el Padre es arrebatar en las nubes a los justos y a los justos resucitados, y a los que no quisieron durante todos los años de este mundo, los deja en la destrucción del mundo. El mundo se los va a tragar en su destrucción. Dios no lo destruye, Dios se lleva, salva de la destrucción a los justos. Ahora, Apocalipsis 20:14, vamos a ver esto. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es este lago de fuego? ¿Dios prepara una gran olla de fuego y azufre donde lanza a la gente? Yo les hago una pregunta. La muerte y el Hades, ¿quiénes son? ¿Son personas que pueden ser lanzadas a una olla literal de fuego y azufre? ¿La muerte y el Hades? No, de hecho dice que la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego. ¿Existe una bestia y un falso profeta literal, con formitas? O sea, que se los puede echar a un lago de fuego. Como un evangélico piensa que son demonios. No son personificaciones, son símbolos, ¿sí? Estructuras, instituciones. Exactamente. Entonces, si nosotros creemos en un lago de fuego como una olla en la tierra, como si fuese un volcán con lava, ¿cómo es que la muerte, el Hades, el falso profeta y la bestia pueden ser muertas siendo lanzados ahí? Es algo imposible. Entonces tiene que tener otro significado. Y el significado está en el mismo versículo. Dice que cuando alguien es lanzado al lago de fuego, esta es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda, no produce la muerte segunda. Es la misma cosa, ¿sí? La Biblia describe la muerte segunda como este lago de fuego, es pasar al olvido, ¿sí? Cuando dice que la muerte, el Hades, la bestia, el falso profeta son lanzados al lago de fuego, significa que dejan de existir, que pasan a la inexistencia. Es la muerte segunda. Los que no se hallaron inscritos al libro de la vida sufren la muerte eterna. ¿Se entiende?
Ahora, seguimos con esta cronología, ¿no? De la segunda venida a después del milenio, porque este último texto está ahí, ¿no? Tiene parte que se puede aplicar a un lado o al otro. Vamos a empezar. Sí, Claudio, decime. Yo creo que el lago de fuego viene siendo, como son tantas personas que están muriendo a la vez, parece como si fuera un lago de fuego porque se están quemando. Es lo que pienso yo. Es como si fuera parece un lago de fuego porque físicamente se están quemando. ¿Cómo se quema la muerte y el Hades? No puede ser algo físico el lago de fuego, porque la muerte y el Hades no son algo físico. La bestia y el falso profeta no son algo físico, ¿sí? El lago de fuego es la muerte segunda, son sinónimos. Es lo mismo decir lago de fuego que muerte segunda. Entonces, cuando dicen fue lanzado al lago de fuego, es porque desapareció, porque dejó de existir, no porque está cayendo físicamente a un lugar donde hay fuego, ¿sí? Eso es. Quiero que volvamos un poquito a la muerte de Jesús para poder establecer un principio. Dice, Jesús estaba colgado ya en la cruz, ¿no? Y dice, con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Esto es el peso del pecado. O sea, mi pecado aplastó a Jesús, ¿sí? Mi pecado hizo que Jesús en un punto no tuviera esperanza y perdiera de vista al Padre. Mi pecado nubló el entendimiento de Jesús, lo aplastó, ¿sí? Dice, temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable, ¿sí? Hoy en día nosotros no caemos muertos porque Cristo lleva nuestro pecado sobre él. Recuerden el santuario. Nosotros pedimos el perdón de los pecados son sobre el Cordero. Le echamos la culpa al Cordero, como Adán le echó la culpa al Cordero. Cuando hacemos esto, estamos matando a Cristo. Si nosotros no echáramos los pecados sobre Cristo, caeríamos aplastados. En realidad, Cristo acepta tomarlo. Cristo acepta tomar ese pecado sobre sí. Y nosotros no morimos aplastados, pero Él sí murió aplastado por el pecado. Y lo mismo va a suceder con el impío que no acepte a Cristo, ¿no? Dice, el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y que quebró su corazón, ¿sí? A Jesús se le rompió el corazón, el órgano, se le rompió, explotó. El peso del pecado, donde más ataca, es al corazón. Por eso no es casualidad que hoy en día la mayor afección, las mayores causas de muerte y de enfermedad sean al corazón. Lo mismo que sufrió Jesús, lo va a sufrir el pecador. Cuando vea que está separado de Dios, el pecado los va a aplastar, ¿sí? Le va a romper el corazón. Fíjense lo que dice Salmos 34:21. Y acá sí ya entramos en si Dios no mata al pecador, ¿cómo muere? Un poco lo vimos. Vimos que en algunos casos la naturaleza reacciona y los destruye. Pero vimos que la naturaleza no mató a Jesús, ¿sí? Hay eventos donde la naturaleza se traga al hombre, pero a Jesús no lo mató la naturaleza. A Jesús el pecado le rompió el corazón. Entonces, cuando pasen los 1000 años y descienda la ciudad, ustedes conocen un poco la historia, dice que van a estar todos los santos en la ciudad mirando hacia afuera, Satanás va a preparar un ejército, esto lo cuenta el conflicto de los siglos, para atacar la ciudad,
y que en un momento dice que Dios va a pasar la historia de la humanidad como si fuese en una proyección, y que todos los malos, incluso Satanás, van a ver que Dios es justo, y como que se van a arrodillar y van a aceptar que está bien que ellos estén afuera y que los otros estén adentro. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Ahora, la conclusión rápida que nosotros sacamos toda la vida es que en ese momento Dios abre un hueco en la tierra lleno de fuego y azufre y mete a todos los malos adentro. ¿Sí? E incluso, malinterpretando a Elena, llegamos a enseñar de que cada uno de los impíos tiene que pasar cierto tiempo determinado quemándose, según su cantidad de pecados, y que Satanás se va a quemar más tiempo. Una graduación del fuego. Entonces, si yo me caigo un volcán con lava, ¿cuánto tiempo vivo? Nada, o sea, 5 segundos y estoy muerto, ¿no? Entonces, imagínense un Dios que me dice, bueno, Roberto, a ver, vos fuiste bastante malo, 70 años de pura maldad, así que te tocan 15 días de quemarte en el fuego, y no voy a dejar que te mueras a los 5 segundos. Yo te voy a mantener con vida mientras la lava te quema durante 15 días. ¿Se imaginan eso? ¿Para ustedes en eso hay amor? ¿En eso hay misericordia? Yo creo que hasta a veces los criminales humanos en la guerra son capaces de pegar un tiro en la cabeza para que se termine todo rápido, ¿sí? Y no hacer otras maldades donde puedan hacer una tortura mayor. ¿Puede Dios torturar a la gente en un lago de fuego, mantenerlo con vida para que sufran según sus pecados? Según lo que nosotros entendemos de Dios, no. Muchos, por ejemplo, hay casos de animalitos violentos que hay familias que toman la decisión de sacrificarlos y es aplicándole algo que es instantáneo. Sí, Nadie sí. dice, bueno, ahora lo voy a poner en una habitación cerrada, voy a abrir el gas y bueno, a ver en qué momento se le va la vida, ¿no? La historia de la rana en el agua hirviendo. A ver, de a poquito. Es así. Entonces, ahora, o sea, empecemos a imaginar la película, ¿sí? La santa ciudad en el Monte de los Olivos, todo el mundo se arrodilló delante de Dios diciendo que es justo, Satanás no prosperó con el ataque, ¿sí? No puede atacar la ciudad, y ahora los justos quedan adentro, los malos quedan afuera. Acá viene la película, esta es una película que nosotros nunca conocimos, nunca vimos, ¿sí? ¿Cómo se van a morir los malvados si Dios no los va a tirar a un lago de fuego? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver bastantes textos, no va a ser uno o dos. Dice Salmos 34:21, dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Isaías 9:18 dice, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá de lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos, ¿qué es la ira de Dios? Cuando Dios abandona a alguien a que coseche lo que sembró, ¿no? Por la ira de Jehová, porque Jehová los abandona, se oscurece la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la mano izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Entonces vemos que el fuego, este fuego del cual habla, no es un fuego físico de un volcán, no es lava, no es fuego y azufre. El fuego es maldad que te quema desde adentro, ¿sí? ¿Y por qué dice que los impíos van a ser como pastos o como cardos y espinos? ¿Qué son los cardos y espinos? ¿Plantas cómo? Son plantas secas que no tienen agua, ¿sí? El pasto cuando está seco y el fuego lo devora es porque no tiene agua. ¿Qué significa bíblicamente que algo no tiene agua? Significa que no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene la vida, ¿sí? Los hijos de Dios, los justos, son simbolizados por árboles verdes, ¿sí? Por árboles verdes.
¿Se acuerdan de la higuera que maldijo Jesús? No tiene el espíritu, la higuera se seca. La maldad, cuando no tenés a Cristo, te devora, la maldad te mata, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Los impíos quedan vivos. Se empiezan a comer su propia carne porque no tienen qué comer, se comen su propio brazo. Isaías 33:10 dice, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojos daréis a luz. Otra vez, hojarasca y rastrojo, planta sin agua. Ustedes lo hicieron, ustedes lo concibieron. El soplo de vuestro fuego los consumirá. ¿Sí? El pecado que ustedes tienen adentro los va a matar, los va a aplastar, porque no tienen la vida. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y a vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Los hipócritas, los impíos dicen, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ven a Dios adentro de la ciudad, ven la santidad de Dios y la maldad que está dentro reacciona. La maldad que está dentro les rompe el corazón, les rompe el cuerpo, les rompe la vida y quieren estar lejos de Dios. Es como en la segunda venida cuando ven la nube y dice que la piedra me caiga encima, que me parta, porque yo quiero huir del Cordero, de la ira del Cordero. Quiero huir, no quiero estar en la presencia de Dios porque mi maldad me consume. ¿Sí? Es fuego que consume, porque Dios es santo. Ahora, siguen vivos, los impíos siguen vivos. Ven a Dios adentro de la ciudad y dice, ¿quién, alguno de nosotros puede decir que esto es injusto? ¿Puede estar ahí adentro sin morir, sin que su maldad no lo mate, no lo queme? Espanto sobrecogió a los hipócritas, el espanto que sobrecogió a Cristo de la separación de Dios. Isaías 13:6 dice, aullad porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, otra vez el corazón, ¿no? Y se llenará de terror por la separación de Dios. Dios cierra la ciudad, se queda dentro de la ciudad y el hombre va a saber lo que es la ausencia de Dios. Roguemos, hermano, que ninguno de nosotros tenga que saber alguna vez lo que es la ausencia de Dios, porque es terror. Si ustedes alguna vez en esta vida sintieron terror, miedo a la muerte, ataque de pánico, nada se compara con lo que sintió Jesús y con lo que van a sentir los impíos después del milenio. Dice, se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a sus compañeros. Sus rostros de llama, van a ver el fuego, van a ver la maldad en la cara del otro. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El día de la ira de Dios es cuando Dios se va a encerrar en la ciudad con sus santos, cuando va a dejar de dar vida a los que están afuera, y los que están afuera van a sentir el terror, van a sentir el peso del pecado, se van a quemar por dentro, se van a comer su carne, van a mirar la maldad de sus compañeros y se van a ver como las caras prendidas a fuego. Zacarías 14:10, vean que vamos pasando por varios libros, todo esto siempre estaba ahí. Dice, toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, ¿sí? La santa ciudad, morarán en ella. Y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Pero fíjense lo que pasa afuera, los impíos siguen vivos, ¿sí?
Y dice, mientras adentro en Jerusalén están seguros y viven, y Dios da vida y bendición, afuera se comen los brazos, se queman por adentro, se les revienta el corazón, y dice, esta es la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la batalla que Satanás quiso hacer, ¿no es cierto? La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Lepra, o peor, se le va a caer la piel a pedazos, los huesos, van a quedar huesos vivos, nervio vivo, ¿sí? La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Toda película que ustedes pudieron haber visto de zombies es solamente un pequeño adelanto de lo que va a suceder. Lo que va a quedar con los impíos vivos, ¿sí? Con Dios dejando de darles vida, con lo último de vida que le queda, va a ser un espanto. Se van a comer entre ellos vivos, ¿sí? Cualquier cosa de zombie no tiene comparación con lo que va a suceder. Los ojos se le van a caer, la lengua se va a deshacer en la boca. Peor que cualquier enfermedad que se pueda haber visto hasta hoy, ¿sí? Isaías 14:9. Hablando de Satanás, porque la pregunta es, ¿Satanás y los ángeles son inmortales? ¿Los ángeles son inmortales? ¿Por qué no mueren como los seres humanos? Y hoy un poco lo hablábamos. Hay un propósito todavía en que Dios le dé vida a Satanás y sus ángeles, y es que desarrollen los principios de su gobierno hasta el final. Una vez que Dios muestre la historia del mundo, cierra la ciudad, quedan los justos adentro y los impíos afuera, esto es lo que va a suceder con Satanás y los ángeles. El Seol, abajo, se espantó de ti. O sea, hasta la misma muerte tiene miedo ya del aspecto arruinado de Satanás. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. ¿Sí? Recuerdan que el conflicto dice que él va a juntar a Napoleón, a Nerón, a todos los generales y va a querer hacer guerra. Después que todos se dan cuenta que Dios es justo, todos estos le van a decir a Satanás, ¿tú también te debilitaste ahora como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Ahora ya no sos un espíritu que no podemos ver, ahora sos como yo, ahora te veo, ahora vas a ver lo que te va a pasar. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hablando de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y sigue. Ezequiel 28, sigue hablando de Satanás. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender. Morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Los mares son las gentes, ¿sí? Las guerras, los vientos. Un mar es agua y viento. Es mucha gente en guerra, en conflicto. Satanás va a morir en medio de esa guerra, ¿sí? De esa guerra generalizada. Morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. O sea, ¿todavía te crees Dios? ¿Todavía crees que nosotros te vamos a aceptar como Dios? No. Tú hombre eres y no Dios, en la mano del que te va a matar. Satanás y sus ángeles van a ser hombres comunes y corrientes, van a perder su poder sobrenatural, ¿sí? Sus carnes se la van a comer los gusanos y la gente de la tierra, los impíos, los van a herir de muerte. De muerte de incircunciso morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová. Conflicto de los siglos, página 649. Es entonces evidente para todos que el salario del pecado
del pecado no es la noble independencia y la vida eterna, ¿sí? Como quería hacer creer Satanás, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Paréntesis, ¿no? Ahí se están dando cuenta que Dios no los está matando. Se están dando cuenta que todo lo que les está pasando, que se le cae la carne, que se comen entre ellos, que matan a Satanás, Dios está dentro de la ciudad, con sus salvos, con sus hijos. Y lo que ellos están viviendo afuera es la ausencia de Dios. Es la ausencia de Dios, ¿sí? Lo que el pecado produce es la esclavitud, la ruina y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía. Despreciaron el maravilloso don de eterna gloria cuando les fue ofrecido. Pero cuán deseable no les parece ahora. Ven la nueva Jerusalén y se quieren morir. Qué lindo sería estar ahí, ¿por qué no aproveché? Todo eso exclama el alma perdida. Yo podría haberlo tenido, me lo regalaban, era gratis, pero preferí rechazarlo. Oh, sorprendente infatuación. He cambiado la paz, la dicha y el honor por la miseria, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa, ¿sí? Por sus vidas ellos declararon: no queremos que este Jesús reine sobre nosotros. Ellos están afuera porque quisieron. Todos los que querían estar adentro, están adentro. Los que están afuera es porque eligieron estar afuera. Por rechazar a Cristo. La salvación es un regalo, no había que hacer nada. Aunque fueras el más malo y el más depravado, si de verdad estabas arrepentido, era gratis. Y no lo aceptaron. Y se dan cuenta. Y siguen vivos. Se siguen consumiendo, se le caen los ojos, la lengua, la carne, los gusanos, todo. ¿Sí? Es la ruina. Dice, lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar su último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos, que todavía no lo habían atacado, ¿no? Dice, y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a la inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás. Pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. ¿Qué cosas se matan unos a otros? Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos son destruidos en un momento, mientras otros sufren muchos días. Pero Dios no los está haciendo sufrir, no están en una olla de fuego donde Dios los está torturando. Sufren porque le quedará un mes de vida y se le está cayendo la carne y se le caen los ojos y la lengua y no tiene para comer y se comen un pedazo de dedo, ¿sí? Sufren varios días. Todos son castigados conforme a sus hechos, ¿sí? Ellos implantaron su propio castigo, su propio juicio. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. ¿Recuerdan el macho cabrío del santuario en el día de la expiación? Que había uno que se sacrificaba, pero el otro se ponía las manos sobre la cabeza y se lo mandaba al desierto. Eso es después del milenio. A ese macho cabrío no se lo mataba, se lo enviaba al desierto. Y se le tiraba fuego. ¿Y el desierto qué pasa en el desierto? Y está la desprotección, animales salvajes, hambre. Encontrar la muerte, el fuego te quema, no hay agua, lo que sea, ¿sí? Morís solo, pero nadie lo mató. Esto es lo que pasa con Satanás. Se carga los pecados de los justos sobre Satanás y Satanás sufre más, como sufrió Cristo, ¿sí? Los pecados de los justos van a aplastar también a Satanás.
tiene que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. También hay que recordar que Satanás físicamente fue creado con mucho más esplendor y con mucho más fuerza física que nosotros. Entonces, vamos a suponer que a mí me dejan con Satanás para hacer supervivencia. Yo soy un pobrecito, un pobre renacuajo totalmente débil. Yo en una semana me muero, pero Satanás todavía tiene vigor físico. Por eso es que Satanás todavía sigue vivo mientras el pecado lo sigue consumiendo. ¿Sí? Dice: en las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz y sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas, y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Dios. Cuando Satanás muere porque el pecado lo aplasta, cuando los impíos mueren porque se le cae la carne y la maldad los mata, cuando se les quiebra el corazón, cuando todos están muertos, ahí sí viene fuego y azufre que purifica todo, los cadáveres, pero no que mata a alguien. ¿Sí? Imagínense la Tierra, el planeta, con todos los cadáveres podridos sobre el planeta, con Satanás ahí pudriéndose, comiéndose los gusanos. Dios purifica toda la tierra con fuego y azufre, cuando el pecado le dio muerte a cada uno de todos los que no eligieron la vida. Eso es lo que estaba escrito, lo que no habíamos visto, lo que no habíamos considerado, pero estaba ahí, y nos cuenta lo que va a pasar a los que no decidan entrar a la Nueva Jerusalén, a los que no decidan aceptar la vida eterna, y vemos claramente que Dios no utiliza la fuerza, ni la va a utilizar nunca, que Dios no mató a nadie y ni va a matar a nadie nunca, sino que vemos los terribles efectos del pecado en la naturaleza y en el ser humano, ¿no es cierto?